Esta es una foto del periodista Antonio Salas publicada en redes sociales por neonazis españoles. También publicaron su libro para arruinarle, y sus datos personales reales, naturalmente con la intención o directamente se trataría de una amenaza de muerte. Los neonazis españoles han copiado la costumbre de sus camaradas neonazis europeos de odiar mucho a los infiltrados, y dentro de estos especialmente a periodistas, ya que serían judeo-masones, o al servicio de los judíos. En este caso el periodista salvó la vida porque fue avisado a tiempo por la policía española, a la que antes había informado sobre su infiltración. Al parecer le avisaron de que algún policía de los suyos se chivó a los neonazis, entonces debía desaparecer porque corría serio peligro de ser asesinado. Los neonazis españoles eran unos grandes desconocidos, hasta la publicación del libro de Antonio Salas en el 2003, Diario de un skin. Antes los españoles lo único que sabían de los neonazis españoles es que iban al fútbol en grupo, o para los de derechas eran poco más que unos adolescentes gamberros, más o menos unos pobres chavales inocentes. Sin embargo, el periodista descubrió que viven en un mundo particular muy distinto al de las personas normales, copiando o iguales a los grupos neonazis más violentos que todavía existen en Alemania y en otros países europeos. Ni siquiera era cierto que los neonazis fuesen a los estadios españoles para animar los partidos, la excusa que solían poner los antiguos presidentes de clubs para apoyarles. Una vez más, la realidad era bien distinta, utilizaban el fútbol como medio de publicidad gratuita para difundir sus soflamas políticas extremistas. También hacían una actuación sobre lo de que los ultras del Real Madrid y los del Atlético de Madrid se odiaban a muerte, cuando al acabar el partido iban juntos a hacer sus cosas de nazis. Incluso neonazis de los dos equipos madrileños fueron contratados por el expresidente del Real Madrid, Ramón Calderón, para coaccionar a los críticos y candidatos rivales durante las asambleas de socios del club. Estos neonazis españoles no se distinguen en nada de sus camaradas neonazis europeos, son extremadamente racistas y violentos, muy antisemitas, anticapitalistas, o copian las costumbres sexuales de la Alemania nazi de Hitler, como la promiscuidad o en el caso de las mujeres nazis dejándose hacer. El periodista Antonio Salas tuvo que realizar el acto sexual con una nazi madrileña dentro de un coche, por obligación, cuando se le insinuó en uno de sus bares nazis, así el periodista infiltrado no despertaría sospechas entre los demás neonazis. Otra de las curiosidades de estos neonazis españoles, también copiadas de sus camaradas europeos, es que en fechas señaladas de su religión pagana, como los solsticios y equinoccios, o en los cumpleaños de Hitler, organizan reuniones nocturnas en los bosques de Madrid, en las que queman grandes cruces cristianas mientras colocan a una neonazi rubia para que les cante arias de Wagner. Aparte de los falangistas y neonazis, en España existen otros fascistas y nazis españoles aún más particulares, como los de la organización CEDADE, una especie de intelectuales nazis con un aspecto muy corriente. Otros nazis están a favor del separatismo en las regiones españolas y europeas, o más bien, daría igual ya que todas estarían bajo un gran supraestado nazi europeo. Otros nazis apoyan el terrorismo yihadista por el común denominador antisemita y anticapitalista. O luego están las bandas de moteros neonazis, con delitos y crímenes relacionados con coacciones, narcotráfico y explotación sexual. Y otros más subtipos de fascistas y nazis que debe haber. Los grupos terroristas del Estado español se nutrían de fascistas y nazis, incluyendo policías, mercenarios o también extranjeros, argentinos, italianos, franceses o portugueses. Varios de estos grupos terroristas estuvieron operando hasta la transición o hasta el gran escándalo del GAL durante los gobiernos socialistas de Felipe González. Crímenes de fascistas y nazis con un carácter más individual fue por ejemplo el primer asesinato racista, el de la dominicana de color Lucrecia Pérez en 1992, cometido por un guardia civil que quiso presumir delante de unos adolescentes fascistas. Frecuentemente numerosos policías, guardias civiles y militares españoles son noticia por exaltación del fascismo y el nazismo, o por amenazas de terrorismo y de golpes de Estado fascistas. Aparte están las sectas fascistas como la del Palmar de Troya, con un papa alternativo. Estos hicieron santos a Franco y a José Antonio. O la secta Yunque, violentos extremistas católicos, que en México son considerados un grupo terrorista. Otras sectas menos conocidas incluyen en sus ideologías el nazismo, como algunas sectas o terapias denominadas New Age o algunas sectas satánicas, algunas de estas son consideradas grupos sectarios de los más peligrosos. Durante la transición fue noticia la secta española pederasta Edelweiss, cuyo líder creó una ideología sectaria copiada de los fascistas y nazis españoles, con militarismo y ocultismo, incluyendo marcianos homosexuales.
Con esta ideología misógina atraía a los menores de edad de las clases altas o las más fascistas españolas, con los que mantenía relaciones sexuales. No pocos incluirían a la secta ultracatólica del Opus Dei. Se conoce que el líder y fundador de El Opus, Escrivá de Balaguer, llegó a decir alguna frase de admiración a Hitler, o biógrafos como Luis Carandel, en un libro escrito durante la dictadura fascista, también encontraba similitudes en la secta del Opus Dei con el fascismo y nazismo. Con España en la actual democracia, los más fascistas y falangistas desaparecieron del Parlamento, tan solo consiguieron una vez un diputado con el partido Fuerza Nueva. Los falangistas, neonazis y resto de fascistas españoles estuvieron varias décadas presentando partidos o coaliciones, sin ningún resultado significativo. Gracias a un reportaje de la desaparecida revista Interview, del periodista Joan Cantarero, que dijo haber estado 4 años infiltrado entre los fascistas valencianos del partido España 2000, se pudo conocer que el líder del partido fascista, José Luis Roberto, alias El Cojo, dirigía la Asociación de Puticlubs Españoles Anela. Una noticia que los españoles desconocían. Hasta ese entonces tan solo se conocía, solo por los diarios más de izquierdas, que los fascistas de España 2000 estaban metidos en empresas valencianas de guardias de seguridad violentos, gimnasios, o también estaban metidos en el negocio de las peleas de vale tudo. Hasta recibieron dinero público para llevar la seguridad de edificios públicos o para entrenar policías de Valencia. España 2000 estaba llamado a ser el gran partido ultraderechista de España, incluso fue apoyado por Le Pen padre. Pero el enésimo intento de estos fascistas españoles también fue un fracaso. Aparte de por la prostitución, el líder José Luis Roberto había sido juzgado por terrorismo ultraderechista, además por sus compadreos con neonazis, a los que contrataba para su empresa privada de seguridad Levantina de Seguridad, y eran denunciados habitualmente por violencia. Mientras en esos años el partido Vox apenas contaba con votantes, hasta que recibió un fuerte apoyo económico de empresarios y, al parecer, de una organización extranjera, la oposición de Irán en el exilio, lo que en España sería ilegal. A pesar de la reciente irrupción del nuevo partido fascista Vox, el resto de fascistas españoles han continuado con los suyos. La falangista Isabel Peralta, otra joven que recientemente se hizo famosa en España tras un pintoresco discurso muy antisemita durante un homenaje a la División Azul, poco después fue expulsada de Alemania cuando pretendía aprender con neonazis alemanes. En el 2014, durante la guerra de Gaza de ese año, Falange, junto a otros partidos fascistas y neonazis, organizó una manifestación de protesta frente a la Embajada de Israel. La misma Isabel Peralta también estuvo defendiendo a los palestinos, declaró que solo estaba en contra de los judíos ricos de las multinacionales, o en contra de Israel. Estando estos fascistas tan politizados, deben estar más que enterados de a qué palestinos están apoyando. En realidad, Gaza está sometida por el grupo terrorista Hamás mediante fatvas y la Sharía. Hamás se hizo con el poder mediante un golpe cruento contra la autoridad palestina, asesinando a funcionarios de Fatah, a algunos arrojándolos desde la azotea de un edificio mientras lo celebraban con júbilo. Hamás también tiene muchos apoyos en Cisjordania, podrían gobernar si se celebrasen elecciones democráticas. Con respecto al antisemitismo, los fascistas españoles en general tampoco lo dejan claro. Antes eran tan antimasonería y antisemitas como sus antiguos camaradas nazis alemanes, mientras que otros, incluso falangistas filonazis, dicen que solo están en contra de los judíos que no sean españoles sefardíes, es decir, contra los judíos askenazis, o contra los judíos con dinero o los que sean dueños de grandes empresas capitalistas. Los falangistas fueron los criminales que se encargaban de llevar a cabo el plan de exterminio de todos los judeomasones españoles durante la Guerra Civil. También ayudaron militarmente a los nazis alemanes en la Operación Barbarroja. O Franco los envió junto a armas y aviones cazas y bombarderos nazis a los países árabes durante la Guerra de Independencia de Israel de 1948 hasta 1953. Año en el que el régimen franquista se volvió aliado de Israel tras los pactos militares con Estados Unidos. Según los fascistas españoles más ultracatólicos, España podría ser un país milagroso ya de por sí. Por ejemplo, el ultracatólico y muy antisemita dictador Franco escribió en su guión de la película racista de 1942, Raza, un episodio en el que el protagonista visita con su familia la sinagoga de Santa María la Blanca de Toledo, y allí dice: judíos, moros y cristianos aquí estuvieron y al contacto con España se purificaron. Para Franco, como vemos, la superioridad de la nación española se manifestaba en su capacidad para purificar hasta a los judíos, convirtiéndolos en sefardíes, bien diferentes de sus demás correligionarios.
Así, para los fascistas españoles, los judíos españoles o sefardíes pueden ser judíos pero buenos, solo por haber estado residiendo un tiempo en la milagrosa tierra de España. Los judíos buenos o sefardíes no solo serían los pocos judíos que quedasen en la península ibérica tras la conversión forzosa al catolicismo, ya sea en España o en Portugal, también son los judíos hispanoamericanos, los de Brasil, los de Marruecos y resto del norte de África, y los de países del sur de Europa como Italia o Grecia, o también parte de los de Rumanía y de Turquía. A pesar de la expulsión de los reyes católicos en 1492, a pesar de todo se quedó entre los españoles, o más entre los portugueses, un alto porcentaje de ADN reciente de los moros y judíos españoles debido a migraciones peninsulares hacia el oeste y noroeste para ir escapando de los más perturbados ultracatólicos del momento, mezclándose con los españoles católicos locales. El nuevo partido fascista Vox ha copiado el discurso pro-israelí del resto de partidos ultraderechistas europeos, seguramente con la excusa de poner a Israel de ejemplo a imitar en la eficacia policial y militar. Sin embargo, muy pocos años antes, otros partidos o agrupaciones de fascistas y neonazis españoles organizaron conferencias con el racista antisemita David Duke, el líder americano del Ku Klux Klan, alguna poco después de que éste regresara de eventos antisemitas en los regímenes de Siria o Irán. Otros fascistas y neonazis españoles han demostrado ser aún más antisemitas, como un pintoresco profesor gallego, José Carlos Ríos, alias Guzmán Hanza, que se dedicaba a alabar en público a Bin Laden y al terrorismo yihadista, en los descansos en los que no alababa a Hitler. Además, publicaba en Internet la revista Hanschar, nombre de una división nazi SS formada por musulmanes que reclutó el entonces líder palestino Amin al-Husayni. La revista también iba dirigida a los neonazis sudamericanos del conocido cuarteto de países con más nazis hispanos, que forman Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, países donde residen no pocos musulmanes. Poco después, en el 2016, Daniel Fernández Aceña, un exmercenario fascista del terrorismo de Estado del GAL, fue detenido por adoctrinamiento y exaltación terrorista yihadista. También la falangista que se ha hecho famosa, Isabel Peralta, ha estado manifestándose con neonazis españoles a favor de los palestinos o en contra de Israel, con un discurso que a duras penas se diferencia del comunista. Quizás se pueda distinguir el de estos perturbados fascistas y nazis españoles por ser más retórico y violento. Incluso estos últimos fascistas españoles, aun con sus más que particulares ideologías o ocurrencias, estarían en la misma órbita que los demás fascistas y nazis españoles, o muchos pueden votar al nuevo partido Vox, todos son la amalgama informe que conforma el fascismo español. En Madrid, los franquistas se encargan de hacer oír ante las embajadas europeas su opinión sobre lo que consideran agresiones extranjeras. Atención, atención, españoles, habla Su Excelencia el Jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y cirrita en la clase política, en contubernio con la subversión comunista, terrorista en lo social, pues a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Evidentemente, el ser español vuelve a ser hoy una grosería en el mundo. ¡Arriba España!
solo la Plaza de Oriente. Es la nación entera quien en aquellas horas vitorea emocionadamente al hombre que ha dedicado su vida al servicio de España.